estados del gobierno mexicano. Más bien, ¿qué está pasando con la inseguridad o la seguridad o nula seguridad que tienen ante estos sitios? Sitios bastante importantes tanto por parte del gobierno federal como en cada uno de los estados, algunos que incluye Sonora, y esto es parte también de una bastante interesante e importante investigación que hacen por parte de Security. Para eso se encuentra con nosotros en llamada Hiram Camarillo, él es cofundador de Security, para que nos explique un poquito más acerca de todo este hallazgo y de algunos sitios que simplemente hasta parece están olvidados, están hackeados, y cuáles son los riesgos ante esto. ¿De qué se trata todo esto? Hiram, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, Adriana, muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues más que nada son sitios que son son sitios gubernamentales. Entonces esos sitios gubernamentales suponemos que fueron creados en las administraciones anteriores, hace tal vez 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, no lo sabemos. Algunos tienen tecnología demasiado vieja, eso quiere decir que no les han dado ningún mantenimiento, que en algún momento simplemente los hicieron, los colocaron, los utilizaron por un tiempo y los dejaron ahí olvidados. Entonces, esto lleva a que si no se tiene un mantenimiento en estos sitios, no se administra y no se cuenta con la suficiente seguridad, el problema principal es que puede llegar alguien y los hackea. En este caso, pues la mayoría de los hackeos vienen de Palestina, de Irán, de China, me parece. Entonces, en realidad ni siquiera son hackers mexicanos o latinoamericanos, sino son del otro lado del mundo. Y más que nada lo que buscaban estas personas es pues dar un mensaje gubernamental, ¿no? Un mensaje hacia sus gobiernos, en el que están luchando, están haciendo algo para que alguien se dé cuenta o el mundo voltee a ver hacia sus países, etcétera. Y bueno, todo esto o esta inseguridad puede llevar a otro tipo de ataques, y estoy hablando de ataques que pueden llegar hacia entidades gubernamentales, incluso hacia los gobernadores, porque muchas veces el área de seguridad interna o el área de TI lo que hace es concientiza a las personas y les indica cuándo deben de darle clic a una URL, cuándo deben de abrir un correo, cuándo no lo deben de abrir y cuáles son los puntos básicos para verificar que no los estén engañando y que no sea un intento de hackeo. Pero entonces, en este punto, si una persona logra tomar el control de los sistemas gubernamentales, aquí estamos hablando de que esta persona puede llegar a enviarle a algún gobernador tal vez un malware, y este malware puede llegar a infectar su computadora, puede llegar a extraer fotografías, puede llegar a extraer información, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que descubrimos. De hecho, una de las cosas que más nos impresionó es de que esta investigación la empezamos unos meses atrás, empezamos a tener un poco de trabajo y después la retomamos y los sitios seguían hackeados y los sitios seguían ahí. Entonces, eso quiere decir que tal vez llevan 6 meses o muchos años hackeados. Esta información, así como lo estamos mencionando también y como aparece dentro de la investigación, Hiram, que ustedes han realizado, son dominios de gov.mx, ¿cierto? Sí, así es. Todos son dominios gov.mx, algunos son subdominios, otros son dominios principales. También estamos viendo acerca de algunos gobiernos estatales, donde también incluye nuestro estado de Sonora. ¿Cuáles son los estados en los que ustedes han detectado que también hay hackeo dentro de estos sitios? Principalmente el de Puebla, el de Sonora, el de Jalisco. De hecho, el de Jalisco, uno de los sitios es del Congreso de Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Nuevo León, el de San Luis Potosí me parece que son 3 o más sitios, y el de Guanajuato, que son 2 sitios. Veracruz e Hidalgo solamente es 1. Hablemos acerca de los hallazgos que han tenido, pero en nuestro estado. ¿Cuál es el sitio de nuestro estado en el que ustedes detectaron un hackeo? El sitio en específico no se los podemos decir. Uno de ellos, bueno, hay uno que se llama CONACYT, con c.sonora.gov.mx. De hecho, ese estaba consultando hoy por la mañana y ya resolvieron el problema. Si tú visitas el sitio, ya no existe ninguna propaganda, ningún mensaje, sino ya te manda un error. El otro sitio todavía continúa hackeado, no han hecho nada.
Entonces supongo que tal vez o no tienen las credenciales o el administrador no se lo han notificado, pero de hecho para estos pues son dos. Y el más importante, por ejemplo, es el primero, el que ya repararon. ¿Por qué? Porque ahí estas personas tuvieron la capacidad de escribir o de colocar algo en el servidor. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de colocar algo en el servidor, puedes hacer lo que tú quieras. Hay muchísimos tipos de ataques y simplemente engañas a una persona dentro del gobierno y puedes hacer que él descargue, ejecute, instale, suba archivos confidenciales, lo que sea. Incluso, bueno, a ver si no estoy equivocada, es también para todo el equipo, por ejemplo, que mantenga contacto o que tenga ingreso a ese sitio. Si un sitio está hackeado, también a todo el personal que labora tal vez dentro del gobierno en esa dependencia donde su sitio está hackeado, también pudiera dañarles su mismo sistema, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, realmente nosotros no sabemos si este sistema vulnerable, se le llaman sistemas vulnerables, están en un solo servidor. Y ahora bien, si ese servidor mantiene a otros sistemas o a lo mejor, sí, mantiene a otros sistemas, entonces no nada más está afectando a este sistema, sino puede afectar a todos los demás. Bien, a lo mejor en alguno de estos sitios, a lo mejor es algún gobierno guarda información sensible. Entonces estos hackers, en lugar de simplemente colocar una propaganda política, empezaron a extraer información. Realmente así es como se hacen los hackeos a nivel de gobierno. Tú encuentras una página vulnerable, empiezas a entrar y empiezas a investigar qué tanta información tienen ahí. Y pues de ahí empiezan a sacar documentos, información, etcétera, y después las hacen públicas en Internet. Estamos viendo que el Instituto Sonorense de Cultura también fue uno de los sitios que presentan como hackeados. Sí, exactamente. Ese todavía sigue. Y el sitio continúa hackeado. Sí, así es. Y en este momento, por ejemplo, estas dependencias en Sonora, en los otros estados, según el informe y la investigación que ustedes han realizado, ¿se tiene conocimiento? Bueno, algunos continúan hackeados, pero ¿se está haciendo algo al respecto? ¿Qué es lo que dicen las entidades federativas y estatales al respecto? Sinceramente nosotros no hemos tenido contacto con la mayoría de ellas. Hicimos contacto, por ejemplo, con los de Tlaxcala. Hicimos contacto con, me parece que Guanajuato y Veracruz. Pero, por ejemplo, Tlaxcala no recibimos ninguna respuesta, no hay correos, buscamos en todas las direcciones que pudimos encontrar de los administradores y jamás nos respondieron. Entonces, realmente ese es el problema, que a lo mejor nosotros no sabemos quién lo administra e incluso dentro del mismo gobierno no saben quién administra esas páginas. Por eso es que siguen hackeadas. Por ejemplo, en este momento estoy ingresando al sitio del Instituto Sonorense de Cultura, que es el que logré detectar acá en nuestro estado, y es una página que parece, bueno, que se ve normalmente, que está funcionando de manera habitual. ¿De qué manera una persona, tal vez cualquier civil, pudiera detectar que hay algo extraño en esta página o por parte de las mismas personas que están trabajando en este sistema, en esta misma página? ¿De qué manera lo pueden detectar? Porque se ve una página pues prácticamente con la misma calendario de eventos, información, todo normal por parte del ISC. Lo principal y la primera defensa para cualquier usuario es el antivirus. Ahorita la mayoría de los antivirus ya detectan cuando una página intenta descargar un archivo dentro de tu computadora y empieza a escanear ese archivo. Y el antivirus te puede decir si es un archivo malicioso, qué tipo de archivo es, a lo mejor y no es malicioso, a lo mejor es un archivo PDF. Por ejemplo, en una de estas, un ejemplo muy claro es en el de... Deme un segundo. Hablando con el cofundador de Security, Iram Camarillo. Bastante interesante esta información. Los sitios hackeados, sitios gubernamentales hackeados, donde incluye también a nuestro estado. Estamos hablando de diferentes entidades federativas, bastantes también estados, y algunos continúan hackeados, y estamos hablando también de algunos ejemplos en nuestro propio estado. También cuáles son los riesgos, ahorita lo vamos a platicar y vamos a adentrarnos un poquito más en esto, tanto los riesgos para las mismas entidades de cómo se pueden hackear, cómo pueden usurpar información al respecto, pero también de qué manera puede afectarnos a nosotros como ciudadanía. Pero nos decías, Iram, algún ejemplo, por ejemplo, acerca de estas
páginas que prácticamente pudieran verse normal al ojo ciudadano, ¿no? Sí, exacto. Mira, en el screenshot que colocamos en nuestra investigación acerca del gobierno de Veracruz, ese es un screenshot no de una página de internet en sí, sino es un screenshot de un archivo PDF. Eso quiere decir, y si te das cuenta, por ejemplo, dicen Hack by Luster and Toxic Security Team. Eso quiere decir que estas personas tienen el control completo del servidor y tienen la capacidad de haber colocado un archivo PDF. Entonces ahora, si esto lo traducimos a alguno de los usuarios, ¿qué es lo que puede pasar? Estas personas bien pudieron infectar el archivo PDF, que analizamos este archivo y no tiene absolutamente nada, pero lo pudieron infectar, y cuando una persona entra a uno de los sitios y descarga este archivo PDF, ya sea automáticamente, ya sea porque coloquen un banner que les diga, por favor, descargue este archivo, o a lo mejor que les digan, ok, descuento, o a lo mejor, no sé, se puede engañar de muchísimas formas a través de ingeniería social a las personas. Entonces descargan este archivo y automáticamente todas las computadoras pueden estar infectadas, y bueno, los niveles de infección al día de hoy llegan que se pueden tomar screenshots de las computadoras, puedes tomar el control total, puedes extraer todas las contraseñas de Facebook, de Twitter, de redes sociales, de correos, de correos electrónicos, y a partir de ahí pues sigue aumentando, ¿no? Llegó un momento, por ejemplo, alguna vez tuvimos un caso en el que entraron al correo electrónico de uno de los dueños de una de las compañías, y cuando estaban dentro del correo electrónico solicitaron una transferencia de miles de pesos hacia cierta entidad bancaria, y bueno, el área financiera al momento de recibir el correo electrónico de uno de los dueños hicieron la transferencia. Y exactamente esto mismo puede pasar, pero pues con el gobierno, ¿no? Y aquí estamos hablando de que se pueden extraer grandes cantidades. Totalmente, pero es que es algo sumamente delicado, porque, por ejemplo, en el mismo reportaje en el que ustedes mencionan y como lo estás mencionando, puede haber ataques contra entidades financieras mexicanas, pero grandísimas. Puede ser un duro golpe hablando económicamente tanto de un estado como del país completo, simplemente por tener esto que ya está detectado, pero que no se está haciendo tal vez lo suficiente al momento acerca de los diferentes estados. Vamos, compañeros, estábamos viendo, por ejemplo, y nos mencionabas, Iram, del gobierno de Veracruz, pero más arribita, si nos vamos, está el gobierno de Querétaro, que parece también que una página normal, pero si nos vamos al gobierno de Guerrero, el siguiente de arriba es el gobierno de Guerrero, pues está totalmente hackeado y menciona Hacked by Santiboy y algunas otras, algunas leyendas acerca de esta, pues de esta acción, de este hackeo que hicieron. Pues hay algunas bastante, pues descaradas, ¿no? Por así decirlo, y otras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se diferencia de este momento, por ejemplo, el gobierno de Veracruz de Guerrero, perdón, que estamos viendo este tipo de hackeo, como los otros en el que mencionábamos Sonora y algunos otros estados que la página simplemente parece como que no ha pasado nada? Por ejemplo, en el de Guerrero ellos pudieron subir un archivo, ese tipo de ataque se llama defacement. Entonces aquí necesitaríamos analizar un poco más si lo que hicieron es de que tal vez la persona o el administrador olvidó redireccionar este subdominio, se le llaman subdominios, después dice olinala.gov.mx, hay un punto antes del Olinala, entonces eso quiere decir que a partir de ese punto a la izquierda son subdominios. Entonces tal vez aquí esta persona o el administrador olvidó redireccionar el tráfico desde este subdominio, y por ejemplo en el gobierno de Querétaro, aquí ellos simplemente está la página y lograron insertar un comentario, nada más. Entonces son diferentes tipos de hackeo, diferentes técnicas, pero pues al final de cuentas, mientras tengas el control sobre alguna página, puedes hacer lo que sea. Por parte de la investigación que ustedes realizaron por parte de Security, ¿obtuvieron ya esta información y han localizado también este tipo de hackeo en diferentes estados, en gobiernos de acá de nuestro país? ¿Ustedes han tenido conocimiento si alguno de estos sitios hackeados ha tenido algún tipo de robo, tal vez de ya sea tanto identidad como de datos o financieramente hablando, acerca de alguno de estos sitios?
No, de hecho no tenemos mayor detalle, no nadie, de hecho ninguno de los gobiernos se ha contactado con nosotros. Ujú, Por ejemplo, el más preocupante para mí es el de Datos Abiertos de México. Si ujú. te das cuenta, es el primero, es datos.gov.mx. Esa es una página en la que se colocan datos, obviamente son públicos, no hay ningún problema, pero al final de cuentas es una página que sigue siendo utilizada por cualquier persona, por cualquier mexicano. Entonces, bien pueden reemplazar información y esa información la puede descargar alguna otra persona y obviamente esos ataques se pueden ir incrementando. De hecho, también dentro del post, por ejemplo, mencionamos una brecha de seguridad que sufrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en junio del 2018. Y ese es el ejemplo claro de qué es lo que podía suceder gracias a la inseguridad de un sitio. Ese sitio o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se vio involucrada también en los ataques de Polonia, una entidad financiera en Polonia. Entonces, esa entidad financiera de Polonia fue atacada por un grupo de hackers norcoreanos que se llaman Lazarus Group. Entonces, estas personas hacen exactamente lo mismo. Si desde el 2018, 2017, 2016 vienen investigando qué sitios gubernamentales pueden hackear, cuando ya tienen el control de esos sitios, simplemente empiezan a atacar otras entidades, y así es como ellos pueden lograr pues entrar a diferentes entidades de gobierno, pero hasta el día de hoy pues no nos han mencionado absolutamente nada de si hubo más robo de información, si tal vez alguien alguno de los servidores sigue bajo el control de estas personas. Eso ya sería una investigación interna. No lo hemos hecho precisamente por eso, porque necesitas ya tener acceso al servidor, revisar los archivos, cuándo fueron creados, si dentro de los logs existe algunos intentos de hackeo, desde cuándo se tuvo acceso al servidor, etcétera. Entonces es una investigación que se tiene que realizar, pero pues eso ya es cuestión de las entidades y de su equipo de TI interno. Y se necesita también el interés por parte de cada una de las entidades hackeadas. ¿Están notificadas hasta el momento o, bueno, este reportaje se lanzó, más no han tenido respuesta recíproca por parte de las entidades, pero se sabe si están todas notificadas acerca de lo que está pasando con sus sitios? Hasta el día de hoy sí sabemos que varias entidades fueron notificadas, ya sea a través de las noticias, a través de algunos otros contactos que han leído el post, pero no sabemos exactamente quién ni cuántas. Ok. Por último, Iram, ¿qué es lo que recomiendas? Obviamente poner cartas en el asunto, pero ¿de qué manera en cada una de las entidades, en cada uno de estos sitios, obviamente para la protección de la información del Estado, que es información, claro, importante para todos los ciudadanos, y también, como mencionas, imagínate un robo o reemplazo de identidad, de información de cualquier persona que pueda ingresar a estos sitios que han sido hackeados y no siempre tenemos el conocimiento o claramente se ve que es un sitio hackeado y nosotros podemos entrar fácilmente y poner nuestros datos pensando que no pasaría nada. ¿Qué es lo que recomiendas tanto para la ciudadanía como también para cada uno de los gobiernos en cada uno de los estados tomar acciones? Sí, ya, para los gobiernos más que nada su administración. Ellos tienen mejores prácticas, de hecho se basan en una metodología que se llama McKinsey. Entonces ahí te dice exactamente cómo tienes que administrar las cosas, cómo tienes que implementar la seguridad, cómo lo tienes que hacer, cuándo, revisiones periódicas, etcétera. Entonces, mientras ellos sigan las mejores prácticas de seguridad gubernamentales, yo creo que podrían evitarse este tipo de situaciones. Ahora bien, para la ciudadanía, los ciudadanos al día de hoy ya la seguridad es un tema demasiado importante, que muchas personas no le toman mucho interés, pero al final de cuentas, todos colocamos nuestra vida en nuestros teléfonos, nuestras agendas, correos electrónicos, mensajes privados, cuentas bancarias, todas las aplicaciones que descargamos. Entonces, es el momento, yo creo que estamos en un buen momento para voltear a ver y aprender un poco de esa seguridad, al menos cuestiones básicas. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Comprar un antivirus. Los antivirus antes, recuerdo hace mucho tiempo, decían que las mismas compañías hacían los virus y así generaban mayores ventas, pero no, o sea, el día de hoy las personas o los hackers generan tanto dinero
que las empresas de seguridad como la nuestra, pues todo el día estamos trabajando y cada día se encuentra un nuevo hackeo, se encuentra una nueva técnica. ¿Por qué? Porque produce dinero y todo ese dinero, básicamente, ¿a quién se lo roban? Pues a los ciudadanos. Entonces, lo que se tiene que hacer al día de hoy, pues es tomar conciencia, ¿no? Protegerte, cuidar también a los niños, porque los niños son hay muchísimas amenazas para ellos. Entonces, ver qué es lo que están haciendo, cuidar los dispositivos, revisar constantemente hacia qué páginas estás, leer un poco acerca de seguridad. Ahorita muchísimos de los de periódicos o periódicos están volteando o están generando sus propias secciones de ciberseguridad. Entonces, mantenerse informados, eso es lo único que nos puede ayudar. Totalmente. Y de hecho también es muy importante eso que menciona, porque ya no estamos seguros, pero ni siquiera en los sitios que supuestamente deberían ser, pero de los más seguros. Esto también viene siendo parte de la responsabilidad tanto de cada uno, los dueños de cada sitio, cada una de las dependencias que han sido hackeadas, pero también las autoridades de ciberseguridad en cada uno de los estados, ¿verdad? Tendrían que poner cartas en el asunto. Sí, exactamente, tanto su área de TI como sus áreas de seguridad, los CERTs, la Policía Federal. O sea, esto es un trabajo en equipo, que no simplemente puede ser hecho por una sola entidad o por una sola persona. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Te pedimos estar en contacto para más actualizaciones. Es un tema bastante interesante, y ya también que se hayan detectado, por ejemplo, hablando de nuestro estado acá en Sonora, pues esperemos que haya soluciones al respecto y no situaciones ya físicas y tangibles que lamentar. Entonces, muchísimas gracias y enhorabuena por esta investigación. Cualquier actualización, pues acá estaremos pendiente, Proyecto Puente. Gracias, Irán Camarillo, el cofundador de Security. Que tengas excelente día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la